Muy buenas noches, hermanos. Nos da mucho gusto verles aquí, ¿verdad? A tiempo para empezar nuestra reunión del día de hoy, la reunión de entre semana, Vida y Ministerio Cristiano. Siéntanse bienvenidos, traten de ubicar, ¿verdad? Su asiento, ahora también pensar en las cosas que vamos a aprender esta noche, ¿verdad? Nos va a dar mucho gusto escucharles también en sus comentarios. Hermanos, pues vamos a comenzar con una canción a Jehová. Así que vamos a hacerlo con mucho entusiasmo y mucho cariño también, entonando la canción que lleva el tema, Prediquen las nuevas del reino. La podemos encontrar con el número 69, canción 69. Pues tengan una cordial bienvenida, hermanos, en esta noche. ¿Qué nos espera la reunión de hoy? Bueno, mire, piensen lo siguiente. La mayoría de los que estamos aquí somos publicadores de las buenas nuevas. ¿Ha pensado si usted es lo suficientemente celoso o incluso pensar qué tan perseverante es en el ministerio? ¿Ha pensado que incluso puede redoblar los esfuerzos para trabajar con mayor ahínco en la predicación y en la enseñanza? Seguramente, hermanos, hoy hallaremos la motivación que necesitamos para continuar. Mire, vamos a comentar algunos detalles de la reunión que estaremos viendo hoy. Y será interesante ver lo que nos espera y lo que podemos entonces aprender esta noche. Mire, en Tesoros de la Biblia vamos a recordar desde el primer discurso algunas razones que tenemos para continuar trabajando por Jehová en la predicación. ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Dónde lo debemos de hacer? ¿Y por qué? Además, contestaremos una pregunta en las perlas escondidas. ¿Cómo honró el ángel de Jehová a las mujeres que visitaron su tumba? Va a ser interesante, ¿verdad? El poder ver la contestación. En Seamos Mejores Maestros, hermanos, queremos pedirles algo, mire. Vamos a ver una primera conversación, así como también una primera revisita. Trate de captar lo que los hermanos han preparado, los textos que citan, la manera como evaden alguna situación allí que pueda desviar quizá la conversación que ellos han preparado, ver cómo analizan los textos, los métodos en sí que están utilizando para predicar y poder llegar al corazón de la gente. Vamos a prestar mucha atención a esos detalles.
Y también en esa parte, hermanos, estaremos pues viendo un discurso muy interesante. Es una pregunta: ¿murió Jesús en una cruz? Será bueno incluso tomar nota de los textos o los datos históricos que el hermano que presentará el discurso estará comentando en esta ocasión. Y ya ubicándonos en nuestra vida cristiana, vamos a estar analizando con la ayuda de 2 videos. Vamos a ver cómo hacer discípulos mediante predicar y enseñar. Como podrán ver, el programa que veremos hoy será excelente, más que excelente como cada semana. Nuestros hermanos se han preparado concienzudamente para transmitirnos con manera entusiasta y también eficazmente la información. ¿Qué nos queda a nosotros, el auditorio? Bueno, el poder participar con nuestros comentarios. Trate de ver cómo puede contribuir con ello, ¿verdad? Cuando nuestros hermanos que vean algún análisis, usted puede contribuir a ello y asimismo también estar adorando a Jehová. Así que con esto en mente vamos a escuchar el primer discurso de Tesoros de la Biblia. El hermano Javier Pérez Yáñez presentará el discurso Vayan y hagan discípulos. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Y cómo? Le prestamos atención, hermano Pérez. Sin duda, hermanos, esta información que vamos a considerar, como ya citó el hermano, debe de afectarnos en todo nuestro ser, porque la mayoría de nosotros somos siervos de Jehová, publicadores que llevamos buenas nuevas. Pero para poder comprender esta información y que verdaderamente surta el efecto positivo en nosotros, necesitamos contestar estas 3 preguntas. ¿Por qué? ¿Dónde y cómo? De acuerdo a la norma de Jehová de ir y hacer discípulos. Contestemos la primera pregunta analizando el pasaje bíblico de Mateo capítulo 28 en su versículo número 18. Tengan la bondad, hermanos, de seguirme en la lectura, por favor. Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Imagínese usted, hermanos, la trascendencia que tienen estas palabras. Las profecías bíblicas indican que desde 1914 Cristo Jesús está gobernando en los cielos. Tiene toda la autoridad otorgada por su Padre Jehová. También a él lo conocemos como el arcángel. Significa que él es el jefe de los ángeles y comanda una gran legión de millones de ángeles. ¿Se imagina usted el rango que posee Jesucristo para ello? Otro aspecto sobresaliente es que aquí en la tierra, por muchos gobiernos que haya y muy poderosos que sean, a Jesucristo se le ha dado toda autoridad para que esos gobiernos también se sujeten a él. Así que no nos extraña entonces que Jesucristo tenga mucho poder de parte de nuestro Padre Jehová. Incluso, imagínese usted, su potestad trasciende más allá la vida viviente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también garantiza que Jesucristo es juez de vivos y por supuesto también de muertos y tiene toda la autoridad de resucitar a personas. Por eso, hermanos, la autoridad de Jesús es muy abarcadora y este encargo proveniente de Jesucristo sin duda nos debe de motivar a reconocer que es la máxima autoridad al respecto, por supuesto por debajo de nuestro Padre Jehová. ¿A qué nos motiva esto, hermanos? Es muy sencillo. Nosotros, seres humanos débiles, imperfectos, independientemente de nuestra condición social, de nuestra condición económica, tenemos el gran honor y el privilegio de ser colaboradores de Cristo Jesús a este respecto. ¿Cómo deberíamos de ver entonces el encargo de hacer discípulos? Con la mayor prioridad necesaria, puesto que entonces nos lo otorga alguien que tiene mucha autoridad. ¿Qué podemos decir ahora, hermanos, del segundo aspecto? ¿Dónde? Bueno, Mateo capítulo 28, versículo 19, nos da la siguiente exhortación. Nuevamente tome la copia de sus escrituras y leamos Evangelio de Mateo capítulo 28 en su versículo número 19. Y dice así: vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandato, hermanos, indica que tendríamos que predicar y enseñar prácticamente en todo el mundo. Pero necesitamos comprender 2 aspectos de este versículo bíblico. El primero es: hagan discípulos.
De acuerdo a nuestras notas de estudio, el verbo griego implica, presumiblemente, enseñar para ser discípulos. Es decir, hermanos, no solamente vamos a hablar por hablar, sino que vamos con un objetivo, vamos con un propósito de establecer esa comunicación con las personas, para que ellas más adelante, sin duda, como lo vamos a ver, también sean siervos de Jehová dedicados y bautizados. Los verbos bautizar y enseñar indican lo que implica cumplir con el mandato de hacer discípulos, es decir, una transformación, no solamente una conversación, sino una plática, una conversación que después lleve a ciertos hechos para que la persona obviamente actúe en consecuencia de lo que nosotros mencionamos. ¿Qué significa la otra parte del versículo bíblico, hermanos? Gente de todas las naciones. Una traducción literal indicaría que se hablaba de ir a todas las naciones. Pero el contexto, hermanos, no alude a eso. Más bien, el texto en griego que utiliza la expresión bautizándolos incluye un pronombre, que son ellos, en género masculino, que se usa para referirse a personas y no a naciones, que entonces en griego sería un sustantivo neutro. ¿Por qué es tan interesante esto para nosotros? Como lo fue para los primeros discípulos del siglo I. Muy sencillo. Este mandato de ir a enseñar a gente de todas las naciones, para ellos era nuevo. Era nuevo en el sentido de que, si ustedes recuerdan, en Jerusalén estaba el templo. Entonces, todas las personas que eran judíos y los que no eran judíos y que venían a adorar a Jehová en su templo, tenían que trasladarse de otros países, precisamente a Jerusalén. Pero ahora sería al revés, hermanos. Los judíos tendrían que ir a buscar a esas personas en donde se encontraran para que ellos también aprovecharan al máximo el conocimiento dador de vida. ¿No le recuerda a usted esto? La importancia que tienen nuestros hermanos misioneros, precursores especiales, que se desgastan por ir a otros países a predicar las buenas nuevas, a pesar de que haya condiciones que quizás no conozcan o situaciones en las cuales aparentemente pudieran no vivirlas. Es correcto entonces pensar que en nuestras oraciones estos hermanos tienen que estar, porque ellos están haciendo esa hermosa labor. Pasemos a la última pregunta por contestar: ¿cómo hacerlo? Y cómo esto nos envuelve a cada uno de nosotros. Vamos a leerlo por favor aquí en Mateo, capítulo 28, versículo número 20. Tome nuevamente la copia de sus escrituras y acompáñeme por favor en su lectura. Dice así: enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Y miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Debemos conocer, hermanos, perfectamente lo que implica este mandamiento. Bueno, la palabra enseñándoles, pudiéramos decirle que al utilizar una palabra griega, se traduce como, la palabra que se utiliza como enseñar, implica instruir, implica explicar, dar argumentos y mostrar pruebas. En las imágenes que tenemos de nuestra guía de actividades, hermanos, ¿qué nos recuerda estas escenas? Que primero obviamente nosotros establecemos un contacto con la persona, y ya que tenemos ese contacto y logramos establecer una conversación, volvemos a visitarla mediante revisita. Y después, hermanos, ¿qué sucede? Empezamos a enseñarle la palabra de Dios para que ella empiece a hacer los cambios y ajustes necesarios para adaptarse a las normas de Jehová. También el enseñarlos a observar todas las cosas es un proceso continuo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no lo vivimos? Un proceso que quizás, hermanos, signifique tiempo, signifique esfuerzo, signifique abnegación, como lo hicieron nuestros hermanos que nos condujeron a nosotros a estudio. Por lo tanto, hermanos, ¿qué tendríamos que hacer en este aspecto? Bueno, aplica 3 facetas. Transmitir las enseñanzas de Jesús, ya lo vimos a través de un estudio bíblico concienzudo. También enseñarles a ponerlas en práctica, porque el conocimiento nos permite tener un entendimiento, y ya que tenemos el entendimiento nos lleva a la sabiduría práctica. Eso es lo que precisamente queremos llevarle a las personas mediante esta exhortación que nos dio Jesucristo de ir y hacer discípulos. También, y por último, hermanos, es enseñarles a seguir su ejemplo de Jesucristo, como también lo vemos en nuestra guía de actividades. Cuando las personas verdaderamente quieren hacerse discípulos de Jesús, adquieren conocimiento, adquieren un amor profundo hacia nuestro Padre Jehová y hacia Jesucristo,
y empiezan a hacer los cambios necesarios para que después sean testigos dedicados y bautizados como la mayoría de nosotros. Por lo tanto, hermanos, que nuestros esfuerzos por cumplir la instrucción de vayan y hagan discípulos verdaderamente se vea reflejada en el trabajo arduo, en el trabajo que motive a hacer un esfuerzo necesario para llegar a todas aquellas personas que también merecen el amor, merecen la ternura y por supuesto la consideración de vida eterna de nuestro Padre Jehová. Muchas gracias, hermano Pérez. Verdad que ha sido muy claro el hermano a recordarnos los aspectos de nuestra enseñanza que podemos corregir, ¿verdad?, para cumplir con ese mandato de ir y hacer discípulos. Muchas gracias, hermano. Ahora vamos a buscar perlas escondidas. Vamos a esta sección en la que, recuerde, usted puede participar. Para ello, el hermano Jorge Flores Serrano se ha preparado con esta parte. Vamos a escucharle. Bien, hermanos, vamos a leer Mateo 27, Mateo, el capítulo 27, versículo 51, por favor. Hermana Mónica de Gutiérrez, por favor. Y miré la cortina del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las masas rocosas se hendieron. Muy bien, hermanos. Muchas gracias, hermana. ¿Qué significó el que la cortina se rasgara en dos, hermanos? José, por favor, hermano José. Sí, al rasgarse la pesada cortina, Jehová expresó su ira contra quienes mataron a su hijo, pero también indicó que desde ese momento era posible entrar en el cielo. Gracias, mi hermano. Que adelante, por favor, con la hermana de Navarrete, por favor. Sí, hermano, en Hebreos 10, 19 y 20 menciona esto el apóstol Pablo, puesto que le habla a los ungidos y dice que pueden tener denuedo respecto a este camino de entrada al lugar santo, que es el cielo mismo, que por el sacrificio de Jesús inauguró este camino nuevo y vivo a través de esta cortina. Es decir, que ellos ya podrían tener también acceso al cielo, ya podían hacerlo basados por fe y esa esperanza que tienen de vivir allá y en la gloria de Jehová y poder gobernar con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermana. Bien, vamos a leer ahora en ese mismo libro de Mateo, ahora el capítulo número 28, versículo número 7. Capítulo 28, versículo 7. Naishla Ábalos, por favor. Y vayan deprisa y digan a sus discípulos que Él ha sido levantado de entre los muertos. Y miren, va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Miren, se lo he dicho. Gracias, hermanita. Bien. ¿Cómo honró el ángel de Jehová a las mujeres que fueron a la tumba de Jesús? Hermana Débora de Ábalos, por favor. Sí, fueron honradas porque ellas recibieron primero que nadie la noticia. Podemos ver que realmente en el pueblo judío no se les daba mucha prioridad a las mujeres, mas sin embargo a estas dos mujeres sí se les dio esta prioridad de que fueran y llevaran el mensaje precisamente a los discípulos. Exacto, hermano. Hermano Bueno, por favor. Según la referencia, según la tradición judía no bíblica, las mujeres no podían testificar ante un tribunal. En cambio, el ángel de Jehová las trató con dignidad al encargarles esta bonita tarea. No podían hacerlo, ¿verdad, hermano? Muy bien. Bien, hermanos. ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermana Manuela de Torres, por favor. Sí, sabemos cómo es que después de la resurrección de Jesús, en Mateo 28:10, Él les dice que vayan, informen a sus hermanos para que vayan a Galilea y ahí lo vean. Entonces vemos que a pesar de las flaquezas que habían tenido los apóstoles, pues realmente Jesús nunca los desconoció ni los dejó de llamar sus hermanos. Entonces, si Él lo hizo así, nosotros debemos de considerar a quienes han debilitado espiritualmente y demostrar interés sincero por aquellos que han aminorado su paso y han dejado de participar
participar en el ministerio y al contrario debemos de ayudarlo y ser sinceros con nuestra ayuda. Muy bien, hermana. Hermana Daniela, por favor. Sí, en Mateo 28:7 me enseña de Jehová el poder que tiene y cómo éste lo demostró al levantar a su hijo de entre los muertos. Así que dio una muestra de que en el futuro Él va a poder utilizar este mismo poder para resucitar a nuestros seres queridos que han muerto. Correcto, hermana. Hermana Brenda Minor. Sí, hermano, en Mateo 27:39 Jehová nos da esa verdadera fortaleza y aguante, sobre todo porque cuando Cristo ya está puesto en un madero, los judíos continúan mofándose de él, moviendo la cabeza. Por lo tanto, cuando estamos en la predicación debemos acudir a Jehová por oración para que Él nos dé esa fortaleza y aguante ante las burlas de las personas. Gracias, hermana. Bien. ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Allá atrás, hermana Roldán, por favor. Sí, con respecto a Mateo 28:19, en la Atalaya de Estudio de 2016, nos dejó muy claro qué cosas debían hacer los verdaderos seguidores de Jesús. Se esperaba que hicieran 4 cosas: hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles, pero lo primero que había que hacer, lo dejó muy claro Jesucristo, dijo, vayan. Esta obra de hacer discípulos sería una campaña de predicación organizada y se llevaría a cabo por millones de personas, convirtiéndose, como lo llamó Jesucristo, en pescadores de hombres, no en un pescador pasivo con un solo anzuelo, sino en una pesca con grandes redes, que implicaría esfuerzo de varias personas de una manera coordinada. Gracias, hermana. Miguel Ábalos, por favor. En Mateo capítulo 27, versículo 57, aprendo que Jehová usó un hombre para que se cumpliera la profecía del entierro de su hijo y de la forma en que este personaje tenía las posibilidades de poder llevar a cabo esa profecía. Esto me enseña que nosotros, para que el nombre de Jehová sea santificado, tenemos que tener todo lo que tengamos a nuestro alcance para poder lograrlo, ya sea nuestros bienes materiales o nuestro propio esfuerzo que tengamos. Muy bien, hermano. Hermana Patricia de Becerril, por favor. Sí, en Mateo 27:26 se nos enseña a meditar sobre lo que estuvo dispuesto a hacer Jesucristo. Ahí se ve cómo es que Pilato mandó a darle latigazos, y si nosotros recordamos cómo en el caso de los romanos hacían que los que estaban siendo azotados se les hiciera vigorosamente, tal era la forma en que les daban de latigazos que flagelaban en la espalda y hasta las tiras de carne sangrando se veían. En el caso de Jesucristo, Él tuvo que estar dispuesto a hacer esto a favor de nosotros. Entonces allí vemos su infinito amor de parte de Jehová y del mismo Jesucristo a favor de toda la humanidad, y por eso es que en nuestro caso como siervos de Él debemos de estar muy agradecidos y estar dispuestos a también servirle con abnegación tanto a Jehová y seguir el ejemplo de su Hijo Jesucristo. Agradecemos sus excelentes comentarios, hermanos. Muchas gracias, hermano Flores, ¿verdad?, por este análisis que ha dirigido, y los hermanos que pudieron colaborar con sus comentarios. Ahora, hermanos, pues vamos a ubicarnos en la última parte de esta sección, ¿verdad?, Tesoros de la Biblia, y corresponde precisamente a la lectura. En este caso, de Mateo 27, 38 al 54, vamos a seguir la lectura de nuestro hermano Arturo Ábalos González. Entonces fueron fijados en maderos con él 2 salteadores, uno a su derecha y uno a su izquierda, de modo que los que pasaban hablaban injuriosamente de él, meneando la cabeza y diciendo: «Oh, tú supuesto derribador del templo y edificador de él en 3 días, sálvate, si eres hijo de Dios, baja del madero de tormento». Del mismo modo, también los sacerdotes principales, junto con los escribas y ancianos, empezaron a burlarse de él y a decir: «A otro salvó, ¿a sí mismo no se puede salvar? Es el rey de Israel, baje ahora del madero de tormento y creeremos lo que él ha puesto en Dios su confianza, líbrelo. Él ahora, si le quiere, puesto que dijo, soy hijo de Dios».
Asimismo, hasta los salteadores que estaban fijados en maderos junto con él, se pusieron a vituperarlo. Desde la hora sexta en adelante cayó sobre la tierra una oscuridad hasta la hora nona. Cerca de la hora nona, Jesús clamó con voz fuerte y dijo: Elí, Elí, lama sabachthani, esto es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al oír esto, algunos de los que estaban parados allí empezaron a decir: a Elías llama a este. E inmediatamente uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vino agrio y poniéndola en una caña se puso a darle de beber. Pero los demás dijeron: déjalo, veamos si Elías viene a salvarlo. Otro hombre tomó una lanza y le traspasó un costado y salió sangre y agua. De nuevo clamó Jesús con voz fuerte y se dio su espíritu. Y mire, la cortina del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las masas rocosas ascendieron, y la tumba conmemorativa se abrieron. Muchos cuerpos de los santos que se habían dormido fueron levantados, y algunas personas, saliendo de entre las tumbas conmemorativas después que él fue levantado, entraban en la ciudad santa y se hicieron visibles a mucha gente. Pero el oficial del ejército y los que con él vigilaban a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que sucedían, tuvieron muchísimo miedo y dijeron: ciertamente este era el Hijo de Dios. Muchas gracias, Arturo, te felicitamos por tu lectura. De hecho, pudimos percibir tu buena preparación, ¿verdad? Y mira, estabas trabajando en la lección número 9. El auditorio lo podemos encontrar, esta página, en la 111 del libro Benefíciese. Encontramos la lección modulación. Bueno, si encontramos aquí algunos de los aspectos que vimos en tu lectura, Arturo. De hecho, tan innecesaria es la modulación porque dice que puede captar el interés de la gente, puede mover a actuar a alguien, ¿verdad? En cuanto alguien escucha quizás un discurso o en este caso la lectura. Hay algunos aspectos de la modulación que son indispensables y que percibimos en tu lectura. La graduación del volumen, vimos que el ritmo y también en el caso del tono, ¿verdad? En el caso del volumen percibimos ahí algunos detalles cuando hacías ciertas preguntas, enfatizabas de esa manera y fue muy viva tu lectura, ¿verdad? Te felicitamos mucho, valió la pena tu preparación. Muchas gracias, Arturo. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar ahora con la siguiente sección de la reunión. En este caso, pues la deseamos mejores maestros. La primera conversación está basada en una sección también de la guía de actividades, ideas para conversar. Vamos a ver cómo las hermanas utilizan, ¿verdad?, tanto los textos y el razonamiento necesario para poder encauzar una buena conversación. En este caso escucharemos a la hermana Rosalvina de Luna y la hermana Evelia García. Hermanas, tienen toda nuestra atención. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosy de Luna. ¿Con quién tengo el gusto? Testigo de Jehová. Claro que sí. ¿Cómo lo supo? Porque solamente los testigos de Jehová tocan la puerta y saludan. Tengo una prima. Tenemos algunas conversaciones bastante agradables y ella, al ser testigo de Jehová, me ha explicado un poco cómo se manejan las cosas, los asuntos en su organización, y me parece bastante interesante, sobre todo porque ella respeta mi religión y yo los respeto a ustedes. Pues me da mucho gusto platicar con usted, que es una persona religiosa. Quizás usted concordará conmigo. ¿Dónde cree que podemos encontrar las mejores normas que nos produzcan felicidad? En la Biblia, seguramente. Exactamente. Precisamente le voy a mostrar un texto solamente donde nos habla cómo el llegar a conocerla nos produce felicidad. Está registrado aquí en el libro de Salmos, capítulo 1, el versículo 1 y 2. Me gustaría que usted lo leyera. ¿Qué le parece? Feliz es el hombre que no ha andado en el consejo de los inicuos, y en el camino de los pecadores no se ha parado, y en el asiento de los burladores no se ha sentado. Antes bien, su deleite está en la ley de Jehová, y día y noche leen su ley en voz baja. Qué bonito. ¿Qué le pareció? Precioso. ¿Qué es lo que nos produce realmente felicidad, dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos produce? Pues leer la Biblia, tal vez si no es día y noche,
lo más pronto posible, que no dejar pasar un tiempo entre un día y otro. Exactamente. Así como estos temas, traen muchísimos a través de toda la Biblia. Muchas normas que nos benefician. Ahora me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cree usted qué cree que nos pueda pasar el que nosotros pongamos en primer lugar, veamos el dinero como en primer lugar o como las posesiones materiales? ¿Le gustaría que esta pregunta se la contestara en mi próxima visita con la Biblia? Sí, me gustaría, me parece interesante porque pues todos necesitamos trabajar y para ganar dinero. Entonces, si no tenemos el equilibrio y viene en la Biblia, lo acepto con mucho gusto. La veo la próxima semana. Aquí la espero, soy Evelia. Mucho gusto, hasta Igualmente, luego. Rosy. Muchas gracias, hermana García. Fue de mucha ayuda, ¿verdad? Mucha utilidad su colaboración en esta parte, hermana. Hermana de Luna, pues también queremos felicitarle, lo hizo muy bien, ¿verdad? De hecho, podemos percibir sus habilidades como maestra al encauzar bien una conversación. Quizá recuerde en lo que estaba trabajando, la lección del libro Benefíciese, que es la 34, ¿verdad? Bueno, aquí se nos hace ver el ser edificantes y positivos. Y parte de lo que razona esta lección es que nuestro mensaje son buenas nuevas. En eso se concentra nuestro mensaje de buenas nuevas. Así de que es imperativo que podamos girar siempre las conversaciones de manera edificante, positiva, ¿verdad? Y usted lo hizo así, hermana. De hecho, algunos de los párrafos, como menciona aquí en la página 202, nos ayuda a ver que necesitamos mantener, ¿verdad?, los aspectos positivos de la conversación. Usted dirigió apropiadamente a la Biblia, le dijo lo que beneficia, ¿verdad?, en este caso, leer la Biblia. Y bueno, hasta pudo mantener ahí la conversación hasta una siguiente visita, ¿verdad?, en la revisita. Le felicitamos, hermana, ¿verdad? Vimos también su preparación. Muy bien, hermana, gracias. Muy bien, hermanos, pues vamos a ver ahora la siguiente parte. Este es el video de la primera revisita. Mire, voy a darle algunos tips sobre lo que vamos a analizar y con su apoyo al final lo vamos a estar considerando. Trate de concentrarse en el saludo de los hermanos, las preguntas que se plantean, el texto, cómo lo dirige el análisis el hermano y cómo entonces van causando la conversación a una próxima visita, que en este caso sería la siguiente revisita, que sería la segunda revisita. Entonces vamos a ver el siguiente video y entonces lo analizaremos juntos. Hola Tomás, me alegro de encontrarlo en casa. Soy Iván. La última vez que nos vimos le leí un texto bíblico. Sí, me acuerdo. ¿Cómo va todo? Bien, aquí trabajando. ¿Qué remedio? Sí, ¿verdad? Cada vez cuesta más llegar a fin de mes. La otra vez quedamos en contestar una pregunta. ¿Cuánto puede influir el materialismo en nuestra felicidad? Como está ocupado, seré muy breve. Me gustaría leerle solo un pensamiento bíblico que habla de este tema. Fíjese por favor en lo que la Biblia dice en 1 Timoteo 6, 9 y 10. Sin embargo, los que están resueltos a ser ricos caen en tentación y en un lazo, y en muchos deseos insensatos y perjudiciales, que precipitan a los hombres en destrucción y ruina, porque el amor al dinero es raíz de toda suerte de cosas perjudiciales, y procurando realizar este amor, algunos han sido descarriados de la fe, y se han acribillado con muchos dolores. Entonces, ¿qué consecuencias trae el materialismo? Dolor, destrucción y ruina. Exacto. ¿Le ha pasado eso a alguien que conozca? Sí, a mi jefe. Yo creo que ese hombre ni duerme. Es adicto al trabajo y nunca tiene tiempo para su familia. Qué pena. Es cierto, no es nada fácil ser equilibrado. ¿Cree usted que trabajar muchas horas nos hace felices? Pues no. ¿Verdad? Y ahí estaba escrito, en la Biblia hace miles de años. La Biblia también menciona algunos beneficios de tener una actitud positiva. Pero hablemos de eso la próxima vez. ¿Estará en casa el sábado? Muy bien, pues vamos a ver qué tan observadores fuimos, ¿verdad? Mire,
muchos de los errores, o algunos de los pequeños, grandes errores que cometemos cuando revisitamos a alguien, es que llegamos y vemos a la persona y enseguida le preguntamos, ¿me recuerda? ¿Recuerda que yo estuve o alguna vez y mire, le dije esta revista, le leí esto, lo otro, ¿verdad? Pero el hermano, en lugar de concentrarse en eso, no cometió ese error, por supuesto. ¿Qué hizo el hermano? Muy bien, gracias. A ver, vamos a escuchar a Nicolás. El hermano le recuerda su nombre, Iván, y le dice que la vez pasada le leyó un texto. Eso es, muy bien, gracias, qué bueno que te fijaste, te felicitamos. Así que fíjese, la persona con esos datos, porque obviamente no somos las únicas personas que ellos pueden ver, ¿verdad? En el lapso que los acabamos de visitar. Así es de que enseguida se acuerdan cuando les dijimos sobre lo que hablamos, el texto, nuestro nombre de nuevo, y entonces nos presentamos. Enseguida el hermano le dice, ¿cómo va todo? Esa pregunta, ¿qué nos pudiera enseñar con respecto a cómo debemos actuar con los amos de casa? ¿Qué nos pudiera enseñar, hermanos? El saber cómo están. Muy bien, gracias. A ver, hermana Selene de Ábalos. Sí, pues muestra de nuestra parte interés por la persona. Es por eso que él le pregunta, ¿qué tal va todo? Y él pues le contesta, pues trabajando, ¿qué otro remedio me queda? Muy bien, correcto. Mire, la respuesta del amo de casa no fue del todo positiva. Por supuesto, hay una cierta queja, ¿no? Si notamos. Y el hermano no le dice, no lo desmiente, no lo contradice, ¿verdad? ¿Qué hace el hermano? Hermano Pérez, por favor, allá atrás. Como se vio en los titulillos del video, él trata de contestar vamos a decir así, la respuesta del amo de casa, pero sin desviarse del tema que a él le compete. Entonces le da unas palabras y se supone que ahí termina la plática sobre ese punto y ahora entra inmediatamente a canalizarlo al consejo bíblico. Eso es, si ustedes notaron, muchas gracias, hermano. Enseguida, el hermano, ¿verdad?, le da un giro a la conversación y entonces encausa la visita. Recuerde que le dijo que estaba trabajando el amo de casa, así es de que el hermano entonces, ¿qué promete ser en su visita? Hermano Quintero. Muy breve, no le va a quitar tiempo. Realmente fue muy rápida la expresión del Señor, ¿verdad? Le dijo, aquí trabajando, ni siquiera le expresó más. Y el hermano fue intuitivo, tomó las palabras y le dijo, voy a ser muy breve, ¿verdad? O no le quitaré tiempo. Excelente, ¿verdad? Le recuerda cuál era la pregunta que estaba pendiente, analiza un texto, obviamente un texto nuevo que quiere compartir con la persona, ahí le está enseñando, si ustedes notan. Y entonces, ¿cuántas preguntas le hace? ¿Sí contó? Sobre el análisis del texto. Hermana Evelia García. Hasta ahorita van 2, pero todavía faltaba otra que le preguntó si él conocía a alguien que trabajara de esa manera y él inmediatamente supo quién. Mi jefe trabaja de esa manera y tal parece que no le importa ni su familia. Correcto, ¿verdad? Es algo que la persona estaba consciente. Así es de que, bueno, con estos datos, hermanos, nos podemos dar cuenta cómo pudiéramos dirigir una conversación. Si ustedes vieron el video, transcurrió en unos 2 minutos, quizás son algunos segundos menos. Así es de que en esos minutos podemos llevar a cabo una revisita. Y aún así, el hermano pues pudo dejar todavía un tema, ¿verdad?, para poder regresar una siguiente vez. Aprendemos mucho seguramente de esta revisita modelo. Muy bien, hermanos, pues vamos a escuchar ahora la siguiente parte. Como decíamos, ahora no es un curso bíblico, estamos hablando de un discurso. Y en esta ocasión el hermano Leonardo Martínez del Villar ha preparado el discurso de esta ocasión. ¿Murió Jesús en una cruz? Pongamos nuestra atención en él. ¿En qué piensa usted cuando se habla de cruz en términos religiosos? ¿Qué se le viene a la mente? Para muchas personas, la cruz es un símbolo del cristianismo. Y mucha gente dice que los romanos ejecutaron a Jesús en una cruz hecha de 2 piezas de madera. ¿En realidad murió Jesús en una cruz?
¿Qué les parece si nos dirigimos a la palabra de Dios, la Biblia, para contestar esa pregunta? La Biblia, la máxima autoridad. Les invito a que leamos el libro de Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 5, versículo 30. Hechos 5:30. ¿Ya lo tiene? El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo en una cruz. No, ¿verdad? No dice cruz, dice madero. En el griego clásico, la palabra traducida estauros significaba principalmente palo, estaca vertical, un simple madero. Las escrituras griegas cristianas, siendo escritas por estos escritores, no designasen con el término de cruz un madero con un leño transversal. La palabra griega estauros es ocupada 27 veces en la Biblia. Estauros no transmite ninguna idea de cruz, hecha por dos maderos. Ni el griego clásico, ni el posterior al griego clásico, el koiné, nos dicen que se utilice como cruz hecha con dos maderos. El koiné lo utilizan apóstoles, Lucas, Pedro, Pablo. La palabra griega que ellos utilizan es gilón. Esta palabra griega gilón es sinónimo de la palabra estauros. Esta palabra se utiliza 5 veces en la Biblia. Miren, los invito a que nuevamente vayamos a las Escrituras, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro 2, 24. Dice así: Él mismo cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero. ¿Nota usted? Nuevamente se utiliza el término madero. Por último, en los textos vayamos a Hechos, capítulo 13, versículo 29. Hechos 13, 29. Dice así: Ahora bien, cuando hubieron llevado a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron de la cruz. No, ¿verdad? También se utiliza el término madero. Como podemos ver, esta costumbre de clavar, de fijar en madero a un malhechor, a un criminal, fue utilizada desde el tiempo de los asirios. Siguió con los persas, siguió con los griegos, terminó con los romanos. Ellos lo ocuparon hasta el tiempo de Constantino. Los registros de estudiosos como J.D. Parsons, en su obra La cruz no cristiana, nos habla y nos explica lo siguiente. Se los voy a leer textual. En ninguno de los numerosos escritos del texto griego original del Nuevo Testamento encontramos una sola oración que indique, ni siquiera de manera indirecta, que el estauros fuera en absoluto diferente del estauros común. ¿A qué se refiere? El madero con que se colgó al Señor Jesús era exactamente igual que el madero con el que se colgaba a los demás malhechores. No había ninguna situación diferente. Termina diciendo, y mucho menos que estuviera formado por dos maderos clavados en forma de cruz. ¿Notan ustedes eso? ¿Qué dicen los registros de la historia? Aunque la literatura profana, o sea, la del mundo, nos dice muy poco sobre cómo murió Jesús, encontramos al célebre historiador Tácito, que nació en el 55, y nos dice lo siguiente: aquel de quien los cristianos tomaban su nombre Cristo, había sido ejecutado en el reino de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Estas palabras armonizan claramente con lo que dicen
los evangelios, en donde encontramos a Tiberio César y a Poncio Pilato. Aquí la historia nos corrobora que los romanos fijaban en postes a esclavos y a criminales. Tanto judíos como romanos consideraban esto como un símbolo de humillación y de vergüenza. Los sacerdotes y gobernantes judíos fueron los principales que fijaron a Jesús en un madero. ¿Por qué? Era importantísimo. ¿Para qué? Para que entonces acabaran con Jesús y sus seguidores, al ver tal humillación, sintieran tal vergüenza y ya no siguieran haciendo lo que Él los enseñó. Por lo tanto, ¿murió Jesús en una cruz? Como acabamos de ver en la palabra de Dios, la Biblia, no sucedió así. Muchas gracias, hermano Martínez. Queremos felicitarte. No solo ha sido un discurso instructivo, ¿verdad?, lleno de información que podemos utilizar para ayudar a algunas personas a contestar esa pregunta. También queremos felicitarte por los detalles de tu oratoria, que finalmente es también lo que estamos viendo ahora. Y mira, estabas trabajando en lo que es la lección número 20, que encontramos en la página 147, puede el auditorio también ahí buscar esa parte. Y esto se refiere a la introducción eficaz a los textos bíblicos. Bueno, fue interesante de qué manera podías introducir cada uno de los 3 textos que estuviste citando. Y hay algunas de las referencias que hace mención aquí esta lección. Por ejemplo, formular una pregunta antes de un texto, ¿verdad? Fue muy precisa la pregunta que tú planteabas antes de algunos de los textos. También el remitirse a la Biblia como autoridad, ¿verdad? Hasta por ahí expresaste, vamos a ver las Escrituras, la palabra de Dios, lo que es la máxima autoridad, ¿verdad?, para un cristiano. Fue interesante eso, así como algunos datos históricos, ¿verdad? Fue muy constructivo este discurso. Queremos felicitarte por tu buena preparación y además la manera de proyectarte hacia el auditorio fue excelente, ¿verdad? Veías de vez en cuando tus notas y transmitiste la información con mucha convicción. Eso lo notamos. Muchas gracias, hermano, por tu preparación. Muy bien, hermanos, pues es hora de volver a cantar, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente parte, la última sección de esta reunión, y vamos a entonar la canción Busquemos a los merecedores. La podemos encontrar con el número 70. Canción 70.
Muy bien, hermanos, pues vamos a poner mucha atención a las porciones de esta sección, nuestra vida cristiana. Y ahora vamos a prestar atención al siguiente tema. Para ser discípulos es imprescindible predicar y enseñar. Para ello, el hermano Miguel Ángel Ábalos se ha preparado con esta parte. Jesús mandó a todos sus discípulos en Mateo 28, versículo 19, dijo, vayan y hagan discípulos. Al decir vayan, nos invitó a actuar, no a quedarnos parados o fijos. De ahí que nosotros, como siervos de Jehová Dios, si queremos agradarlos, tenemos que predicar y enseñar. De vez en cuando deberíamos de preguntarnos, ¿cómo puedo mejorar en todos los aspectos que tienen que ver con mi predicación para ser discípulos? Por eso, el día de hoy vamos a ver un video que nos va a ilustrar algo muy bueno, cómo mejorar nuestra predicación. Y es que mire, nosotros como siervos de Dios no debemos de esperar a que la gente se acerque a nosotros. Más bien, nosotros somos los que debemos de ir a buscar a las personas. Si no cayéramos, como lo hace la cristiandad, esperar a que se llenen, cuando realmente nosotros somos los que tenemos que ir a buscar. Al predicar, pregúntese, ¿está usted aprovechando todas las oportunidades que tiene para dar el mensaje? Los apóstoles hicieron esto, iban a las sinagogas, a las plazas públicas, a los mercados, incluso si se encontraban una persona en la calle, a esa le hablaban. Por lo cual vamos a prestar atención a un video que tiene como tema, declaremos las buenas nuevas sin cesar, en la predicación informal y de casa en casa. Y después responderemos algunas preguntas, por las cuales les vamos a invitar a poner atención. Me llamo Ezequiel. Ese era yo hace 15 años. Y esos mis compañeros de trabajo, Samuel y Daniel. Samuel siempre se portaba bien en el trabajo. Era honrado y no usaba malas palabras. Él era testigo de Jehová. Pero Daniel no estaba de acuerdo con las enseñanzas de los testigos y, a menudo, criticaba a los que escuchaban a Samuel y se burlaba de ellos. Un día Samuel intentó predicarle, pero Daniel se puso muy furioso. Samuel siempre leía las revistas La Atalaya y Despertar a la hora del almuerzo, y así podía empezar muchas conversaciones sobre la Biblia. Pero después del incidente con Daniel, la mayoría de los compañeros de trabajo no querían escuchar a Samuel. Aún así, él no se rindió. Seguía hablándonos de la Biblia. Siempre me ofrecía las revistas, pero yo nunca las acepté, aunque sentía curiosidad por saber de qué trataban, porque tenía miedo de lo que pudieran pensar Daniel y los demás. Poco después, Samuel aceptó un empleo en otro lugar y no volví a verlo durante años. Pero nunca olvidé que él siempre mantuvo la calma a pesar de todos los insultos de Daniel. Su buena conducta me dejó una profunda huella. Fue como si plantara una semilla en mi corazón. Unos años después de mi primer contacto con los testigos de Jehová, mi único hijo enfermó de repente y murió. Mi esposa y yo estábamos destrozados. Aunque pertenecíamos desde niños a una comunidad religiosa, nada de lo que nos habían enseñado nos consolaba.
Algunos miembros de nuestra iglesia hasta nos decían que Dios se lo había llevado porque necesitaba a otro ángel. Nos sentíamos abatidos. Al final, le suplicamos a Dios que nos ayudara a entender por qué había muerto nuestro hijo. Cuando oímos que llamaban a la puerta, pensamos que eran ángeles. Era una pareja muy bien vestida que nos ofreció el tratado ¿Qué esperanza hay para los seres queridos que han muerto? Los testigos de Jehová ya habían venido antes, pero esta vez fue diferente. Nos mostraron con la Biblia que podríamos ver a nuestro hijo Johnny de nuevo, y escuchamos con mucha atención. Nos sentimos muy aliviados. Y cuando dijeron que eran testigos de Jehová, enseguida pensé en Samuel y en las veces que intentó predicarme años atrás. ¿Era esto lo que trataba de enseñarme? Me sentí muy agradecido de que los testigos nunca se rindieran ni dejaran de llamar a mi puerta, de que Jehová me diera otra oportunidad. Vamos a pasar a las preguntas. La primera sería, ¿cómo demostró Samuel que se esforzaba en todo momento por sembrar semillas de la verdad? ¿Cómo? Hermana de Martínez, por favor. Él aprovechaba en su hora del almuerzo para leer la revista Atalaya y Despertar, entonces esto le permitía iniciar conversaciones con sus compañeros, pero después ya ellos no quisieron platicar con él, pero esto no lo desanimó, él siguió buscando formas de hablarles a ellos. Muy bien, hermano Pérez. De hecho, si observamos el video, desde el mismo principio que el hermano llega a su trabajo, a los que están ahí los aborda contratados. Entonces, él no perdía ninguna oportunidad de dar testimonio de Jehová. Hermana Jamie de Flores. Sí, a pesar de que otro compañero de trabajo llamado Daniel lo despreció, incluso lo insultó y no quería ya más platicar con él, a pesar de eso el hermano Samuel dice que siempre tuvo autodominio y paciencia para no responder y así seguir predicando a los demás. Bien, y notaron cómo él estaba sacando una frutita, se la daba a su compañero y después empezaba una plática de la palabra de Dios. Pero mire, pasemos a la segunda pregunta. ¿Por qué debemos esforzarnos por participar en todas las formas de predicación? ¿Por qué? Hermana Selene de Ábalos. Pues sí, porque afortunadamente ya tenemos muchas formas en las cuales podemos participar y predicar, pues porque también no sabemos en qué momento pues nuestra semilla vaya a dar fruto. Sin duda hemos visto varias experiencias como la de este hermano, que quizá le dieron estudio, le predicaron, sin embargo nunca se sintieron atraídos hacia la verdad y como vimos en este caso, las circunstancias cambiaron y cuando llegan nuestros hermanos y les tocan la puerta, pues están decididos a saber más acerca de Jehová por la esperanza que se les está dando. Hermana Débora de Ábalos. Podemos ver que Ezequiel no quería saber nada, ¿verdad? Inclusive aunque el hermano Samuel le predicaba, pues él se hacía, decía que no, porque no quería tener problemas con sus demás compañeros, mas sin embargo tuvo que pasarle algo muy fuerte para prestar atención a lo que Jehová dice, y él recibió de muy buena gana entonces el mensaje. Hermana Minor. Sí, lo que podemos observar también es que él siempre leía sus revistas y aunque los demás compañeros tenían cierto recelo hacia él por lo que había pasado anteriormente con Daniel, él siempre sí leía, buscaba lugares para llamar la atención de su compañero que se mencionó que se le murió el hijo. Incluso cuando lo cambian de trabajo, él dice, es como si hubiera sembrado una semilla en mi corazón y lo recuerda después. Mire, note, ven que viene una pareja de hermanos y va pasando una persona, ¿qué hicieron? A ver, Azul.
Yo quiero comentar Eclesiastés 11:6. Por la mañana siembra tu semilla y hasta el atardecer no dejes descansar la mano, pues no sabes dónde tendrá éxito esto, aquí o allí, o si ambos a la par serán buenos. Muy bien, entonces esto nos invita a hacer nuestras revisitas para que nosotros podamos llegar al corazón de las personas. Tercera pregunta, ¿con quiénes podría hablar del reino mientras realiza sus actividades diarias? ¿Con quiénes? Claudia Roldán. Sí, desde el momento que salimos de casa, ya sea que nos dirijamos a nuestro trabajo o de compras, tenemos muchísimas oportunidades en el transporte, con las personas que nos atienden cuando vamos a hacer compras. Siempre sale un tema de conversación de la situación actual, de la economía, de algún robo que hubo. Ahí es donde nosotros podemos ofrecer, ¿verdad?, la esperanza que nos brinda la Biblia de resolver todo ese tipo de problemas. Muy bien, ahora vamos a ver cómo podemos usar este video en la enseñanza. Vamos a pasar al siguiente video. Cuando Solomon y Mary empezaron a estudiar la Biblia con nosotros, Abigail y yo progresamos rápidamente. Al final, llenamos los requisitos para predicar y después nos bautizamos. Con el tiempo, se organizó la predicación pública en nuestra congregación y los ancianos aprobaron que nosotros participáramos en ella. Era un enorme privilegio realizar la misma obra que hacen nuestros hermanos por todo el mundo. Pero no lo disfrutábamos de verdad, porque no teníamos mucho éxito. Un día en que no nos fue nada bien, nos miramos y dijimos, bueno, parece que Jehová no impulsó a nadie a acercarse. En la siguiente reunión, le pedí ayuda al hermano Solomon. Me mostró el Ministerio del Reino de abril de 2015, que explica qué hacer y qué no hacer en la predicación pública. Me dejó claro que el objetivo de este tipo de predicación no es solo dar publicaciones, sino dirigir a las personas a jw.org, atender pronto a los que muestran interés y empezar cursos bíblicos. Le di las gracias y le dije que le mostraría a Abigail lo que me había explicado. Analizamos el artículo en la noche de adoración en familia y nos propusimos poner en práctica las sugerencias. Todo cambió mucho cuando nos dimos cuenta de que el problema éramos nosotros. Ahora que tratamos de iniciar conversaciones, en vez de quedarnos simplemente parados, disfrutamos mucho más de la predicación pública y hasta hemos empezado algunos cursos bíblicos. Conocí a Samuel hace 15 años y las cosas han cambiado mucho desde entonces. Hemos progresado mucho. Aunque al final se fue a una congregación donde había más necesidad, hace poco nos visitó como superintendente de circuito y disfrutamos mucho de volvernos a ver. Deseaba predicar con él, pero estaba un poco nervioso porque él es un excelente maestro y a mí me cuesta mucho hacer revisitas a los que han mostrado interés. Fuimos a hacer una de mis revisitas. Invité al señor al discurso público, pero me puso la misma excusa de siempre. Entonces le di la última revista, que puso junto a las muchas otras que ya tenía. Samuel me preguntó cuánto tiempo hacía que visitaba a Isaac y cuántas veces había asistido a las reuniones. Le dije que lo visito desde hace años, pero nunca ha ido al Salón del Reino. Entonces me preguntó si desea estudiar la Biblia, y me mostró lo que dice Hechos 13:48. Todos los que estaban correctamente dispuestos para vida eterna se hicieron creyentes. Con cariño,
Me dijo que quizás era mejor que me concentrara en buscar a los que de verdad tienen hambre y sed de la verdad. Y aunque no tenemos que darnos por vencidos enseguida, debemos ver señales de que las personas progresan y aprecian nuestras visitas. Entonces me recordó mi caso. Y es cierto, cuando trabajábamos juntos en la empresa, yo no tenía verdadero interés en la verdad. Pero al morir mi hijo, estuve dispuesto a escuchar de Jehová. Le di gracias por su ayuda, pues deseo sinceramente aprovechar bien el tiempo para ayudar a las personas a progresar. Claro, no voy a olvidarme de Isaac. Seguiré visitándolo de vez en cuando. Pero si alguien no da pasos en la dirección correcta, buscaré a otros, pues la obra es urgente y hay vidas en juego. Primera pregunta. ¿Cómo regaron Salomón y Mari las semillas de la verdad que se plantaron en el corazón de Ezequiel y Abigail? ¿Cómo lo hicieron? Hermana de Navarrete. Sí, empezaron un estudio bíblico con ellos, les enseñaron a poner en práctica lo que habían aprendido y cuando llenaron requisitos, pues se animaron a llegar al bautismo. Muy bien, incluso se ve ahí la secuencia de cómo va cambiando la vestimenta de ellos en cada estudio bíblico. Segunda pregunta, ¿cuál debe ser nuestro objetivo al participar en todas las facetas del ministerio, incluso en la predicación pública? Hermana Evelia. Empezar un estudio bíblico y por supuesto no tardarnos esa cantidad de años como se tardó nuestro querido hermano, nada más llevándole las revistas, nos damos cuenta inmediatamente que no es mucho el interés que tiene, pero el objetivo que podemos seguir, que es que estudie la Biblia, después de un poco tiempo de llevarle las revistas, inmediatamente ofrecerle el estudio. Muy bien. La última pregunta, ¿qué tendremos que hacer a veces para que nuestro objetivo siga siendo enseñar la verdad? ¿Qué tendríamos que hacer a veces? Hermana Laura Patricia, por favor, de Saldaña. Sí, si vemos que nuestras revisitas no están progresando, debemos de ver y concentrarnos en quienes realmente tienen hambre y sed de la verdad. Debemos de estar viendo estas señales de quienes realmente se están interesando por la verdad. Muy bien, entonces hermanos, hagamos todo lo posible por buscar a esos merecedores de la palabra de Dios. Recuerden, salvarán su vida y también la de los que lo escuchan. Muchas gracias, hermano Ábalos, por este análisis en el que nos quedó claro, ¿verdad?, lo que podemos hacer para mejorar en estas facetas del servicio. Vamos a pasar ahora, hermanos, a la última parte de nuestra reunión, el estudio bíblico de la congregación. Vamos a dejar para ello como conductor al hermano Jesús Alarcón y en la lectura al hermano José Antonio Mondragón. Bueno, estamos ya preparados, haciendo un análisis breve de lo que la semana pasada se estuvo observando. Y ahí fue donde vamos a dar seguimiento, porque dice que una vez que Jesús efectuó ese primer milagro, cuando convirtió el agua en vino, no dice qué tiempo estuvo Jesús, sus hermanos y María, su madre. Pero dice el texto que inmediatamente bajó a Jerusalén. Vamos a seguir la secuencia y vamos a ver en el interín de esta información lo que sucedió. Escuchamos atentamente a nuestro hermano Antonio Mondragón. Después de la boda de Caná, Jesús va a Capernaum con su madre y sus medio hermanos Santiago, José, Simón y Judas. ¿Pero por qué va a Capernaum? Esta ciudad está mejor situada geográficamente en Nazaret o Caná y es más grande. Además, muchos de sus nuevos discípulos viven en ese lugar o cerca de allí. Así, Jesús podrá darles preparación en su tierra natal. Jesús también realiza grandes obras en Capernaum. De hecho, mucha gente de la ciudad y de sus alrededores oyen hablar de lo que él hace. Pero,
Poco tiempo después Jesús y sus discípulos se dirigen a Jerusalén, como todos los judíos fieles, para celebrar la Pascua en el año 30. Estando en el templo de Jerusalén, los discípulos de Jesús ven una faceta de él que desconocían y les causa una gran impresión. La ley de Dios dice que los israelitas deben ofrecer sacrificios de animales en el templo, en Jerusalén. Por otro lado, los que llegan de afuera necesitan conseguir alimentos para los días que pasan en la ciudad. La ley permite que los que vienen de lejos compren al llegar vacas, ovejas, cabras y cualquier cosa que necesiten durante su estancia. Así que los comerciantes de Jerusalén se aprovechan de la situación vendiendo pájaros y otros animales en el patio grande dentro del templo. Además, algunos de ellos estafan a la gente, poniendo precios muy elevados. Al ver lo que sucede, Jesús se enoja muchísimo, de modo que desparrama las monedas de los que cambian el dinero y lo vuelca a sus mesas y las sillas del templo. Luego les dice: quiten todo eso de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Cuando los discípulos de Jesús ven lo que ha pasado, se acuerdan de la profecía sobre el Hijo de Dios. La devoción que siento por tu casa arde en mi interior. Pero unos judíos le preguntan a Jesús: ¿qué señales puedes mostrarnos de que tienes autoridad para hacer esto? Él responde: derriben ese templo y en 3 días lo levantaré. Como los judíos dan por sentado que Jesús se refiere al templo de Jerusalén, le dicen: tomó 46 años construir ese templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero en realidad la palabra templo, Jesús se estaba refiriendo a su cuerpo. 3 años más tarde, cuando es resucitado, sus discípulos recuerdan esas palabras. Muchas gracias, hermano Antonio Mondragón, por tu valiosa lectura. Vamos a la primera pregunta. ¿A qué lugares va Jesús después de la boda de Caná? Hermanita Azul. Jesús va a Capernaum con su madre y sus medios hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Muy bien, hermana, gracias. Hacemos la segunda pregunta. ¿Por qué se enoja Jesús en el templo? Primero, ¿por qué se enoja Jesús en el templo? Hermana, por favor. Sí, porque dentro del templo hay mercaderes que venden animales o aves que se han de usar para sacrificios y de este modo estafan a las personas con los precios demasiado altos. Así que esto indigna mucho a Jesucristo. Muchas gracias, hermana Daniela. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Y qué hace a continuación después de ese enojo? Hermana Evelia García. Bueno, pues ya que volcó toda la silla, las mesas y volcó el dinero, dejando ver una parte de su faceta que no conocían sus discípulos, inmediatamente se marcha de ahí. Correcto. Y continuamos ahora en la tercera pregunta. Cuando Jesús habla de este templo, cuando él habla de este templo, ¿a qué se refiere y a qué acontecimiento futuro señala? Hermana Manuela de Torres. Sí, cuando dice que este templo se puede destruir y se va a construir en 3 días, esto se refiere a su cuerpo, ya que después de que lo matan, él resucita en 3 días. Así es, muy bien. Bueno, han dado respuestas muy apropiadas, pero vamos a rebuscar en nuestro estudio puntos muy relevantes e importantes que incluso pueden tener una lección dentro de nuestra congregación. Pero antes de ello, ¿qué les parece si invitamos a nuestro hermano Mariano Navarrete? Y vamos a escuchar también otros personajes dentro de esta lectura
que van a hacer un complemento para darle más entendimiento a nuestra lectura. Esta lectura está basada en el Evangelio de Juan, capítulo 2, de los versículos 12 al 22, y queremos prestarle mucha atención, hermanos, para que noten la diferencia entre el narrador y los personajes que van a entrar aquí. Escuchamos, por favor. Después de esto, él y su madre y hermanos y sus discípulos bajaron a Capernaum, pero no se quedaron allí muchos días. Pues bien, se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían ganado vacuno y ovejas y palomas y a los corredores de cambios en sus asientos. Por consiguiente, después de hacer un látigo de cuerdas, expulsó del templo a todos aquellos junto con las ovejas y el ganado vacuno, y desparramó las monedas de los cambistas y volcó sus mesas. Y dijo a los que vendían: quiten estas cosas de aquí, dejen de hacer de la casa de mi padre una casa de mercancías. Sus discípulos recordaron que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Por lo tanto, en respuesta, los judíos le dijeron: ¿qué señal tienes para mostrarnos ya que haces estas cosas? En respuesta, Jesús les dijo: derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Por eso dijeron los judíos: este templo fue edificado en 46 años, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Pero él hablaba acerca del templo de su cuerpo. Sin embargo, cuando fue levantado de entre los muertos, sus discípulos recordaron que él solía decir esto, y creyeron la escritura y el dicho que Jesús dijo. Muchas gracias a nuestros colaboradores en esta valiosa lectura. Para ello vamos a hacer algunas preguntas como análisis, algo que podemos extractar de nuestro estudio. Primero, ya se respondió a dónde se iba a dirigir Jesús después de la boda. ¿Nos quieren recordar? Hermano Leví, por favor. A Capernaum. Correcto. Capernaum. Si observaron en la lectura y yendo al libro Perspicacia, nos habla algo interesante de esta ciudad de Capernaum. De hecho, era el lugar que más visitaba Jesús. De hecho, allí fue donde el 4.º apóstol, que fue Mateo, de ahí lo seleccionó. Pero convivía mucho en ese lugar de Capernaum. Bien, la pregunta: ¿quiénes eran sus medios hermanos? Esta pregunta le iba a señalar para unos niños. ¿Quiénes eran? Hermano, vamos a preguntarle a nuestro hermano Becerril, Patricio. Santiago, José, Simón y Judas. Muy bien. La pregunta siguiente: ¿qué motivos tiene Jesús para ir a Capernaum? ¿Cuáles eran sus motivos, hermana Martita Rodríguez? Es que la ciudad de Capernaum estaba mejor situada geográficamente que Nazaret o Caná y es más grande. También. Hermano Javier Pérez. Un propósito especial de Jesucristo es el hecho de que ahí hay muchos de sus nuevos discípulos. Y al haber muchos de ellos, sin duda él tendría que estar con ellos para poderles darles una debida preparación para su nuevo discipulado. Así es. Gracias, hermano. Después de que Jesús realizó varias obras, ¿a dónde se dirige Jesús y para qué? Bueno, ya parece que fue contestada. Hermana de Luna, por favor, Rosalina. Se dirige a Jerusalén, ya que se acercaba
La celebración de la Pascua. Muy bien, vayan hilando las secuencias que después de Caná, las bodas de Caná, dijo ahí, fue a Jerusalén, fue a Capernaum, pero él tenía en mente una asignación especial, como todo judío, que era la celebración de la Pascua. Pero todavía no llegamos ahí. Dice la otra pregunta. ¿Qué cosa sucede en el trayecto cuando llega a Jerusalén, entra al templo? ¿Y cuál fue su reacción de Jesús? Hermana Flores, Brenda, por favor. Sí, hermano, cuando él llega al templo ve a ciertos mercaderes que están poniendo altos precios a los animales que vendían para la ofrenda de los judíos, y él se molesta mucho, pero él no usa la violencia ni nada por el estilo, sino más bien el ferviente de la adoración verdadera. Es por eso que expulsa a estos comerciantes. Gracias, hermana. Si observan en la lámina ilustrada, ahí en el lado izquierdo de su estudio, ¿qué observaron los discípulos? Algo, como se diría por ahí, algo nunca visto. ¿Qué observaron los Jesús? En la actitud o la reacción que Jesús llevó a cabo. A ver, hermana Judith Minor, por favor. Sí, los discípulos observan que este carácter que le afloró en ese momento a Jesucristo fue el de ira, lo menciona el párrafo, al ver que estas personas eran aprovechadas de lo que estaban por hacer los judíos. Y sin embargo, esto les da que pensar a ellos, porque conocían la faceta del amor de Jesucristo. Sí, imagínense, siempre vieron un hombre bueno, calmado, amoroso, bondadoso. Hermana Alma Durán. Sí, también aquellos discípulos recuerdan la profecía de Salmo 69:9, donde menciona que la devoción que siento por tu casa arderá en mi interior. Esto indica que era algo también que ellos pueden percatarse que también se está cumpliendo en Jesús. Muy bien. Para no pasar por alto, vean ahí la página ilustrada. ¿Observan los discípulos uno qué hace? Claro, no lo van a decir con palabras, pero a ver, hermanita Ábalos, de Ábalos. Sí, la expresión de los apóstoles le dice, mira, él me imagino que se mira cómo se enojó. El otro admirado, no puede ser. Hermano Quintero. Pues era una reacción ciertamente quizá extraña para los discípulos verla, como usted bien decía hace un momento, pero tenemos que recordar algo muy importante de esto. Es verdad que Jesucristo demuestra, es la imagen perfecta del amor de nuestro Padre hacia sus semejantes, pero aquí había el problema gravísimo de una falta de respeto impresionante a la adoración genuina que Jehová había aprobado todavía hasta ese tiempo en el templo. El templo era aprobado por Jehová. Jesús adoraba a Jehová Dios yendo al templo incluso. Entonces era una falta de respeto impresionante para su soberano el que estuvieran ahí como ladrones, estuvieran haciendo cosas graves, usando el templo para algo tan indigno, ¿no? Que era comerciar y robar a la gente. Entonces Jesús, su reacción fue como bien se dijo en el texto. El celo por su casa era impresionante y le tiene que salir la expresión de repruebo hacia aquellos hombres y mujeres que estaban actuando indebidamente dentro del pueblo, y lo reprueba franca y claramente, incluso con esa reacción de aventar cosas hacia el suelo y decir que salieran de la casa de su padre, que no la convirtieran en una cueva de ladrones, ¿verdad? Muy bien. Hermano Pérez. Hasta este momento nos hemos centrado en el hecho de los que vendían animales a un alto precio, pero también había otro detalle, hermanos, los cambistas.
Mucha gente procedía de otros países y por consecuencia traía las monedas de ese país. Los cambistas también, hermanos, hacían, vamos a decirlo así, un mal uso del dinero porque cobraban una comisión por el cambio de moneda. Entonces, ellos también estaban involucrados en la ira de Jesucristo porque estaban robando. Así es, precisamente a esa pregunta me iba a referir, que hubo dos cosas que le indignaron al Señor Jesucristo. Y quizás una de estas la vamos a tocar, algo que no se debe hacer en una congregación, en cualquiera, no se debe hacer. ¿Qué cosa o dos cosas le indignaron a Jesús? Algo comentó ahorita nuestro hermano Pérez. A ver, hermana de Becerril. Sí, el que aquí dentro del templo se estaba faltando al respeto al lugar que se debería de ocupar para adorar y se usaba como un lugar para comerciar. Y en el caso de nosotros, también debemos de pensar muy seriamente nunca realizar aquí acciones comerciales dentro de nuestro salón, porque sería una falta de respeto. Esa es una, ¿verdad? A ver la otra. Gracias, hermana Becerril. Hermanita Pacheco, Gaby. Sí, yo también quiero comentar sobre lo mismo, porque es cuando se enoja Jesús muchísimo, menciona el párrafo, y que desparrama todas las monedas y de los que cambian el dinero y vuelca las mesas del templo y les dice lo que está registrado. Quiten todo esto de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces nosotros tampoco tenemos derecho de convertir la congregación en un mercado. Muy bien, gracias. Hermana de Ábalos, hermana Selene. Sí, además dice que ellos estaban estafando a la gente con precios muy altos. En nuestro caso nos podemos ver involucrados también estafando a nuestros hermanos, queriendo vender productos como quien dice milagrosos, decir que les va a funcionar o que les va a ir súper bien. Entonces es una manera en que nosotros los estamos engañando y justo el salón pues no es para eso, para hacer negocios. Así es. Es correcta la respuesta de ustedes. Lo que sí queremos aclarar. Cualquier hermano que tenga algún negocio, ¿cuál es la recomendación? ¿Que lo hagan aquí en el salón? Parece que la semana pasada se mencionó algo al respecto. Hermano, a ver, hermana Mónica Durán. Pues se dio el consejo de que si alguien vende algún producto y todo, que lo más preferible sea que vaya directamente al domicilio del hermano y ahí ya gana la negociación. O el hermano ir con el hermano que vende X producto. Muy bien. Ahora, algo de lo que ya han mencionado, ¿qué situación se le presentaba a los israelitas que venían de muy lejos? Recuerda que Jesús dice que el relato, que había toda clase de animales ahí en el templo. Yo podría ver en una oveja, pero si viene de lejos con su familia, ¿qué pudo haber pensado el jefe de familia de los israelitas? Hermana de... aquí mi hermana. Sí, de acuerdo a Deuteronomio 14, 24 al 26, Jehová les aconsejaba que guardaran dinero para cuando se llegue el momento de viajar hacia Jerusalén, pues ellos no tuvieran que cargar las ofrendas para sacrificios, sino que ahí podrían comprarlas. Lo malo es que los que las vendían, los vendían a precios exorbitantes y abusaban de ellos. Gracias, hermana Carmen de Navarrete. ¿Usted le ha pasado cuando va a una asamblea? Imagínate, dicen, nuestra asamblea va a ser ahora en Toluca. ¿Se llevaría usted el desayuno, la comida? ¿O diría, no, qué vamos a hacer allí en Toluca? Llegando, hermano Quintero. Comprar el producto allá directamente buscando pues, un precio razonable, por supuesto. Correcto. Imagínense que los comerciantes, como siempre sucede, saben que van a ir el pueblo de Jehová a esa asamblea. Y se aprovechan. Y lo que antes vendían en 10, 15 pesos,
ahora le suben póngale usted, 30, 40, 50 pesos. Algo similar estaba sucediendo con aquellos israelitas, los estaban estafando y eso a Jesús no le agradó. Ahora, de acuerdo con el libro de Deuteronomio, vamos a leer lo que les parece en el capítulo 14, versículo 24 al 26, lo que Jehová autorizaba a los israelitas viendo este ejemplo que acabamos de comentar. Si gusta alguien leerlo, hermana de Flores, Neimi, por favor. 14, 24 al 26. Ahora bien, en caso de que el viaje fuera demasiado largo para ti, porque no podrás llevarlo, puesto que el lugar que Jehová tu Dios escoja para poner allí su nombre esté demasiado lejos para ti, porque Jehová tu Dios te bendecirá, entonces tendrás que tornarlo en dinero, y tendrás que envolver el dinero en tu mano y viajar al lugar que Jehová tu Dios escoja. También tendrás que dar el dinero por lo que sea que tu alma desee con vehemencia, en lo que respecta a las reses vacunas y ovejas y cabras y vino y licor embriagante, y cualquier cosa que te pida tu alma, y tendrás que comer allí delante de Jehová tu Dios y regocijarte, tú y tu casa. Así es. O sea, no necesitaban ir llevando una carga pesada. Si de por sí el viaje iba a ser largo, y necesitaban llegar frescos para aprovechar ese día memorable. Cuando Jesús expresa estas palabras, cuando dice, derriben el templo y en 3 días lo levantaré, ¿cómo ahora sí que malentendieron algunos judíos estas palabras? Hermana Erlinda Saldaña. Gracias, hermano. Es que ellos pensaron que realmente se refería nuestro Señor Jesucristo al templo hecho de piedra. Ajá. Por eso es que le preguntaron, que le había llevado 45 años para hacerlo, para levantarlo, y cómo quería que en 3 días él lo levantaría. No estaban ellos realmente pensando, o ni se acordaron siquiera en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que se refería a su propio templo, a su propio cuerpo. Eso es. Entonces, ¿a qué se refería en esencia, hermana Linda Alarcón? Sí, dice en Juan 2, 21, dice, pero él hablaba acerca del templo de su cuerpo, lo dice aquí en el Evangelio, y de que derribaran el templo y en 3 días lo levantarían. Se estaba refiriendo a que sería resucitado al 3er día, dice en el versículo 22. Sin embargo, cuando fue levantado de entre los muertos, sus discípulos recordaron que él solía decir esto y creyeron la escritura y el dicho que Jesús dijo. Así que no es una interpretación de que Jesús hablaba de su cuerpo, sino lo dice el mismo Evangelio, de que de esto es lo que Jesús decía. Bien, para que quede ya grabado. ¿Hasta cuándo llegaron a entender sus discípulos estas palabras que se acaban de referir? Hermana Socorrito de Torres. Sí, esto lo entendieron 3 años más tarde, cuando Jesús es resucitado, y es cuando sus discípulos recuerdan estas palabras a que se refería. Eso es. Muy bien, así es como debemos prestar atención a lo que nuestros hermanos en la plataforma se refieren cuando se usa la palabra de Dios. Alguien tal vez no entienda, pero nunca debemos dudar. Puede uno investigar a casa, o quizás más adelante, de una o de otra manera, Jehová nos dará el entendimiento. Quizás no en 1 año o 2, los discípulos lo entendieron mucho tiempo después. Así que debemos confiar siempre en Jehová y cuidar nuestra congregación, demostrarle un profundo respeto con mucha devoción y cuidar de que no se traiga jamás un oprobio al nombre de Jehová, su congregación y por supuesto la reputación del respeto que como siervos de Jehová demostramos a
las cosas del reino. Este lugar, hermanos, las sillas, todo el mobiliario es de Jehová y debemos saberlo cuidar, no pegando chicles allí abajo de la silla, que no hemos visto, pero eso sería una falta de respeto, porque no es nuestra silla, es de Jehová. Todo lo que aquí ven, hermanos, es de Jehová y tenemos que cuidarlo con esa misma devoción como Jesús supo defender el lugar en el templo de Jehová en aquella ocasión. Gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano Alarcón y hermano Mondragón, por la conducción del estudio bíblico de esta semana. Pues hemos llegado prácticamente al final de nuestra reunión y seguramente por lo dinámica que fue y todas las cosas que estuvimos viendo, se nos fue muy rápido, ¿no es cierto? ¿Qué nos dejó esta reunión, hermanos? Bueno, mire, pudiéramos centrarnos en dos aspectos. Prácticamente al inicio, en el primer discurso de esta reunión, nos quedó muy claro que Jesús, que ha recibido, Cristo Jesús, que ha recibido tanta autoridad, bueno, debemos de tomar un mandato de Él como de máxima importancia. Así que esta noche salimos de aquí con una actitud de respeto y con la inclinación a obedecer el mandato que Él nos dejó de ir y hacer discípulos, ¿no es cierto? También al final de la reunión, prácticamente en lo que fue nuestra vida cristiana, se nos recordó la importancia de tomar la iniciativa, de abordar a cuantas personas podamos en la predicación, ya sea en la predicación informal, en la predicación de casa en casa, o también, como vimos, en la predicación pública. De esta manera podemos incluso concentrarnos en ayudar a las personas a progresar al hacer las revisitas y concentrarnos en las personas que están siendo merecedores, ¿verdad?, por el aprecio que muestran al hacer estudios. Así que, bueno, pues con esto terminamos nuestra reunión de hoy y quisiera anticiparles un poco lo que veremos la próxima semana. Mire, la próxima semana comenzaremos la lectura y el análisis del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Hoy terminamos precisamente el libro de Mateo y, bueno, vamos a estar considerando interesantes detalles de este libro que vamos a leer durante las próximas semanas en un video que también se estará considerando, ¿verdad? Posteriormente, hermanos, vamos a tener un video de la segunda revisita. Hoy vimos la primera, bueno, va a ser la siguiente visita. Y en nuestra vida cristiana vamos a tener un par de presentaciones, de discursos, pero uno de ellos, hermanos, de veras va a tocar nuestro corazón. Mire, el tema es Jehová perdona en gran manera. Habrá un emocionante video que nos va a permitir ayudar a las personas que se han alejado de Jehová. Y fíjese el tema que tiene este video: Jehová, tú vas a ser lo más importante para mí. Interesante, ¿no? Así que no se pierda la reunión de la próxima semana. Prepárese de igual manera. Ahora mismo les felicitamos, hermanos, por colaborar con sus comentarios. Incluso aquellos que posiblemente no pudieron participar, pero levantaron su mano, vale lo mismo para Jehová, ¿verdad? Les felicitamos mucho en esta ocasión. Así que vamos a terminar de la misma forma como empezamos nuestra reunión, entonando una canción a Jehová, y lo haremos de igual manera con mucho entusiasmo. La canción lleva el tema Danos fuerzas y valor. Lo encontramos con el número 73, canción 73.